A ver, ¿qué dice? Bueno, muy buenos días a todos. Muy buen sábado de USPED. Hoy tenemos el gusto de presentar a la doctora Sabina Ramos Elizagaray. Ella es médica residente de mi hospital, del Hospital Humberto Notti de Mendoza, Argentina. Tuvimos el placer de tenerla como alumna en el curso de POCUS de ecografía multisistémica para residentes de USPED Latinoamérica. Y bueno, es una enamorada de la ecografía como nosotros, y hoy nos regala su tiempo para hablar de hipertensión endocraniana, utilizando justamente la ecografía a través de la ecografía ocular. Sabina, muchísimas gracias por tomarte ese tiempito el sábado, y bueno, te dejo para que el auditorio sea todo tuyo. Bueno, gracias. Irán, me dicen también. Bueno, la idea de esta charla va a ser, de mi parte, por lo menos, exponer un poco lo que sabemos y lo que no, sobre lo que queda por saber sobre la utilización de la ecografía ocular en el neuromonitoreo crítico. Siéntanse libres, por favor, de interrumpirme para agregar comentarios, experiencias, o incluso los pueden ir dejando en el chat y nos vamos discutiendo. Bueno, para introducirnos un poco en el tema, quise como que repasemos un poco los conceptos de hipertensión endocraniana. Sabemos que la presión endocraniana se mantiene constante por la interacción de tres componentes principales que están dentro de una bóveda que no es expandible, que van a ser en un 80% el parénquima cerebral, que no es compresible, y en un 10% el líquido cefalorraquídeo y un 10% la sangre. Estos dos componentes son los que se van a ir moviendo, que van a ir variando, con la aparición de masas o de alguna situación que genere un aumento del volumen intracraneal. Esto responde a la teoría de Monro y Kelly, que en realidad fue propuesta hace muchos años, desde 1824, y que ellos también postulaban que para que pueda ingresar sangre a la bóveda craneal, tiene que salir algo que puede ser sangre venosa o líquido cefalorraquídeo. Esto es lo que define también la presión de perfusión cerebral, que es uno de los parámetros que utilizamos hoy en día para conocer qué tan perfundido está el cerebro. Hay muchas causas que pueden generarnos hipertensión endocraniana. Dentro de ellas tenemos las primarias o intracraneales, que van a desarrollar la hipertensión por un efecto de masa o un aumento del volumen intracraneal que sobrepasa la capacidad compensatoria del sistema nervioso central, y entre ellas pueden estar los tumores cerebrales o el trauma, las hemorragias intracerebrales, etc. Y después están las causas extracraneales, que van a ser aquellas que van a modificar tanto la presión de perfusión cerebral o el flujo sanguíneo cerebral, o que generan alguna hipoxia, isquemia o una alteración en la circulación del líquido cefalorraquídeo o en la vasomodulación, ya sea para vasodilatar o vasocontraer. Entre ellas están, por ejemplo, la hipoxia, la hipercapnia, las causas metabólicas o el edema, por ejemplo, de altura o el hipertermia. ¿Cómo vamos a monitorizar esta presión intracraneal? Ya sabemos, por las guías más recientes, incluso digamos, sobre todo la de TEC, que nos deja bastante claro que la presión intracraneal es un marcador de resultados, de outcome en los niños, también en los adultos. Por eso es muy importante que podamos monitorizarla y para poder definir nuestras conductas. Para eso, el gold estándar es el sensor de presión intracraneal que es invasivo, que es el que habitualmente conocemos. Si bien existen
otras formas de acercarnos a conocer la presión intracraneal, como puede ser desde el principio el examen neurológico, y las neuroimágenes, como pueden ser la tomografía de cerebro, la resonancia de cerebro, la ecografía Doppler y la ecografía ocular. El fondo de ojo, que evidencia también papiledema, es un signo bastante tardío, por lo tanto no nos ayuda tanto a definir las conductas en el paciente más crítico. Entonces, este catéter que nosotros colocamos intracraneal, existen varios tipos de catéteres que no son el objetivo de esta charla, pero para que tengamos presente que va a tener valores que van a ser normales, que en los adultos son entre 5 y 10 milímetros de mercurio, y en los niños son un poco más variables dependiendo de la edad, pero que la hipertensión endocraniana que se asocia a mal pronóstico está definida como 20 milímetros de mercurio. Y esto quiero resaltar un poco también la diferencia entre milímetros de mercurio y centímetros de agua, porque hay varias bibliografías que habla sobre todo de la ecografía ocular, que va comparando centímetros de agua con milímetros de mercurio. Un milímetro de mercurio son 1,35 centímetros de agua, por lo tanto 20 equivalen a 27 centímetros de agua. Bueno, eso nada más como para resaltar por lo que vamos a ver después. Es importante que sepamos que la presión intracraneal, si bien es el gold estándar, a través de un catéter intraparenquimatoso o intraventricular, resulta ser un riesgo y es en realidad un método bastante invasivo, cruento para los pacientes, por lo que se han probado diversas otras técnicas y metodologías para intentar acercarnos a conocer este valor de forma menos invasiva o menos cruel. En este sentido, el nervio óptico es parte del sistema nervioso central y nos permite acceder a conocer un poco lo que está pasando en la bóveda intracraneal, ya que está rodeado por meninges, que van a ser la vaina del nervio óptico, y está rodeado por líquido cefalorraquídeo que se comunica con el líquido cefalorraquídeo intracraneal, o sea, el perióptico con el intracraneal. A ver, vamos a poder dividirlo en secciones que van a ser la intraocular, que es la papila o disco óptico, la intraorbitaria, que va a ser la que está entre el globo ocular hasta el canal óptico, la intracanalicular, que es la que atraviesa el canal óptico, y la intracraneal, que es la que atraviesa el diafragma celular hasta unirse en el chiasma óptico. ¿Y cómo empezó esto de empezar a hacer ecografía ocular? Bueno, la ecografía ocular se hace desde los años 60, los principales promotores de esto son los alemanes, y fue este oftalmólogo Osoini en 1979 el que realiza, digamos, la primera estandarización de cómo se van a medir y a tomar las medidas y a tomar las referencias ecográficas del globo ocular para poder hacer los estudios posteriores. Él desarrolla además el primer ecógrafo estandarizado en modo B, que es este que se llama Fred-Chenik, no sé si se pronuncia así, 7200, que generaba este tipo de imágenes y primero lo desarrolla en modo A y después en modo B, a partir de la cual se empiezan a hacer las ecografías como las conocemos hoy en día. Los estudios han ido aumentando a lo largo de los años, hasta ser, por supuesto, mucho más numerosos en los últimos años. En 1996, bastantes años después de que se definiera la estandarización de la ecografía ocular, Helke y Hassen, que son un radiólogo y un neurólogo también alemanes, analizaron 20 preparaciones de nervio óptico de niños post-mortem, y lo interesante de
este estudio que hicieron, es que lograron encontrar el punto donde el nervio óptico tenía el mayor ensanchamiento, por lo tanto la mejor correlación con el aumento de presión intracraneana. Y esto lo lograron inyectando gelatina a través del espacio subaracnoideo y viendo en qué punto se generaba el mayor ensanchamiento. Vieron que a 3 milímetros de la papila se generaba un 60% de modificación, a diferencia del resto de la longitud del nervio. Y midieron además 3 proyecciones para ver cuál era la que mejor representaba el diámetro de la vaina del nervio óptico. Vieron que el ángulo recto, digamos, sería el que mejor definiría el ensanchamiento del diámetro del nervio óptico, pero como no es el que posiblemente hagamos en la práctica clínica, lograron ellos igual encontrar resultados con muy buena correlación y reproductibilidad con el eje axial, que sería el que haríamos nosotros en la práctica diaria. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros cuando, digamos, cuando pongamos un transductor sobre globo ocular? Vamos a ver que el diámetro del nervio óptico aumenta debido a la mielinización de las fibras ópticas, y vamos a observar estas estructuras. Primero, en una banda que va a ser hipoecoica, que la vamos a tener en la zona central, eso va a ser el nervio óptico en sí. Rodeándolo va a estar una banda hiperecogénica, que va a ser la pía madre, esta que se ve como blanquita. Posteriormente va a estar el espacio subaracnoideo, que es el líquido cefalorraquídeo, y después viene la aracnoides y la dura madre, que va a ser esta vaina que se confunde posteriormente, acá como lo vemos, con la grasa periocular, que tiene la misma ecogenicidad. Esto que se ve acá elevadito, que sería como este punto A, es el disco óptico. ¿Cuál es la técnica de medición? Bueno, el paciente se debe colocar en decúbito supino, con los ojos cerrados. La cabecera debemos tratar de posicionarla entre 20 y 30 grados. Se coloca algún film protector para que no ingrese el gel, que debe ser estéril, al ojo. Y se puede utilizar una sonda lineal entre 7,5 y 15 MHz, que se coloca de forma perpendicular y después de forma transversa al ojo para tomar las mediciones. Con esta imagen, una vez que tengamos la imagen en las dos posiciones, se mide a 3 milímetros de la papila el diámetro del nervio óptico, el máximo que encontremos acá. Sería como de dura madre a dura madre, que sería toda la vaina del nervio óptico. Se realiza entonces lo que dijimos, mediciones en el eje transversal y en el eje longitudinal, y se hace un promedio de las mediciones. Ven como se ve acá, que se tomaron 3 mediciones, esto está en centímetros, pero bueno, hay algunos que miden en milímetros, y de las 3 se hace un promedio para llegar al número con el que nos vamos a quedar. Ahora, una cosa que no dije que es importante, que tenemos que, esto que hace este hombre acá, que coloca los dedos sobre la cabeza, es importante para garantizar que la sonda no ejerza presión sobre el globo ocular, porque eso nos puede modificar los valores. Ahora sí, la seguridad de la técnica. Bueno, las ecografías sabemos que producen el ultrasonido, es una energía acústica, vibracional, y genera ondas mecánicas, y estas ondas mecánicas se han descrito que tienen dos tipos de efectos en los tejidos. Generan ondas negativas y ondas positivas, que en el tejido expanden y comprimen
y eso va a generar dos tipos de efectos. Los efectos que son no térmicos, divididos al movimiento mecánico de la onda, y los efectos térmicos, que significan el aumento de la temperatura local en el tejido. Los efectos no térmicos se refieren a todo lo que causa la compresión y la expansión de estas ondas mecánicas, y que generan, al ir expandiéndose y comprimiendo, que algunas burbujas de aire puedan ir aumentando de tamaño y en algún punto romperse, generando cavitaciones en los tejidos. Esto no hay un dato del tiempo necesario para descrito, digamos, para que la onda genere tanto daños mecánicos como daños térmicos, pero sí hay estudios en animales, como por ejemplo en ratas o incluso en fetos, que pueden generar tanto hemorragias como alteraciones en la migración neuronal, pero dependen un poco más por ahí del individuo y del tejido, y no tanto del tiempo expuesto. Bueno, esta Federación de Ultrasonido Mundial, que ha descrito una serie de recomendaciones sobre seguridad, están entre ellas las seguridades para la sonografía ocular, y siguen todas el principio ALARA, que significa que la potencia del ultrasonido debe ser tan baja como sea posible para obtener la imagen de utilidad. Si quieren entrar acá, tienen bastante información. La intensidad acústica, entonces, recomendada para la ecografía ocular, va a medir estas 4 cosas. Primero, esta intensidad, que es pico-espacio-tiempo promedio, que es la que nos va a dar la magnitud de los efectos térmicos, y esta intensidad pico-espacio-pulso promedio, que es la que nos va a dar la magnitud de los efectos mecánicos del Doppler. El índice mecánico es el que, digamos, más se relaciona con el daño mecánico, y el índice térmico el que se relaciona con el daño térmico. La verdad es que en el ojo, el índice mecánico muchas veces no tiene mucha repercusión, porque el ojo rara vez tiene aire adentro. En este sentido, si sabemos que el paciente fue expuesto a un trauma, o que una cirugía, o algún tratamiento retiniano, por ejemplo, con gas, en ese caso hay mucho riesgo de cavitación y se desaconseja completamente la ecografía ocular. De lo contrario, el índice mecánico recomendado es menor a 0,23 y un índice térmico menor a 1, con unos miliwatts por centímetro cuadrado de este índice de esta intensidad pico-espacio-tiempo promedio, menor a 50. Pasando estos límites, sabemos que hay estructuras que son las más sensibles, como la córnea, el cristalino y la retina, que pueden sufrir algún tipo de daño. Las recomendaciones británicas se basan solamente en este índice térmico, pero bueno, las estadounidenses toman los 3 parámetros. ¿Cómo vamos a saber esta intensidad pico-espacio-tiempo promedio? De acuerdo al modo que utilicemos. Sabemos que el modo B, digamos, produce 34 miliwatts por centímetro cuadrado, y a medida que cambiamos de modo, eso puede cambiar, al igual que puede cambiar al modificar el foco, la ganancia, y hay que tener principal precaución cuando nosotros tenemos ecógrafos con sondas lineales, pero que no tienen un software específico para ecografía ocular, como por ejemplo donde tenemos un software para partes pequeñas, y vemos que el IM es bastante más alto que el recomendado para la ecografía ocular, si bien el índice térmico se mantiene menor a 1, que es lo recomendado. Así que hay que tener precaución y lograr configurar de forma segura el ecógrafo para poder seguir el principio ALARA también. Bueno, ¿qué pasa entre operadores cuando medimos
digamos, cuando hacemos ecografía ocular. Hay muchos estudios que lo han descrito. En realidad en adultos son mucho más numerosos que en niños. En niños, estos son los más importantes. Ya en el 2013, este es el primero que hace este grupo Powerless, que es en adultos, y ven una variabilidad que es bastante, o sea, tiene bastante buena correlación, tanto por ultrasonido como por resonancia magnética, con una reproductibilidad que la reproductibilidad es la variabilidad de las mediciones que es causada por los diferentes operadores, a diferencia de lo que miden a posteriori los siguientes estudios, que es la repetibilidad, que va a ser la variabilidad de las mediciones que es causada por el mismo dispositivo. Este estudio como que es un poco más redundante porque mide la reproductibilidad y además las variabilidades interobservador y intraobservador, pero son todas muy buenas, con unas diferencias intraobservador de alrededor de 0,01 milímetros. Padayachi hace este estudio en el 2016 en niños, en 174 niños sanos y algunos no tanto, pero en esta primera parte de su estudio, donde evalúa la repetibilidad y la variabilidad interobservador, también obtiene una muy buena correlación. Utilizan estas correlaciones de Pearson y las de Cronbach, y bueno, logran ver que tiene muy buena variabilidad, o sea, que no hay variabilidad interobservador sería, repetibilidad muy buena también, y variabilidad interobservador también muy bajita, de 0,02 milímetros de diferencia. En el 2021, Kerscher nos da por ahí un poco más de datos, y lo que nos dice es que ellos analizaron 150 niños entre 3 meses y 18 años, con algunas patologías del sistema nervioso central, como tumores, hidrocefalias, otras patologías craneales. Compararon, también nuevamente, como en el estudio previo en adultos, compararon la ultrasonografía con la resonancia, y vieron que tiene también una muy buena correlación, una R de 0,97, con una variabilidad intraobservador de muy poquitos milímetros y una repetibilidad también de muy poquitos milímetros de diferencia. Es decir que es muy buena digamos, esta correlación entre lo que uno ve en la ecografía con los otros estudios de neuroimagen de referencia, como puede ser la resonancia magnética. Ahora, bueno, como nos enseñaron en la universidad, primero tenemos que saber como lo que es normal para poder identificar después lo patológico. Así que hay pocos estudios en realidad en niños que describan el diámetro de la vaina del nervio óptico normal. El primero de ellos es este estudio de Valentine, que analizó 102 niños sanos entre 0 y 15 años, y nos ofreció esta tabla de, serían percentilos del diámetro de la vaina del nervio óptico, pero las conclusiones son bastante interesantes porque él descubrió, digamos, que durante el primer año de vida es donde se produce el mayor crecimiento del diámetro de la vaina del nervio óptico, principalmente en los primeros 2 meses, y alrededor de los 3 a 4 años ya se mantiene muy estable, con valores que no aumentan mucho durante el resto de la vida, acercándose, digamos, a los valores que se mantienen en niños ya mayores de 10 años. Digamos, este es parte de los 3 estudios más grandes que analizan esto. El segundo es este de 2014 de Steinborg, donde este grupo alemán lo que hace es observar en 99 niños también sanos, primero la variabilidad interobservador y bueno, las mediciones. Los valores que arrojan son mucho más altos
o sea, valores normales, mucho más altos que los de Valentine, si bien son 5,7 milímetros de media para los previos, digamos, de 3 milímetros, 3,2. Y ellos reportan que no tienen ninguna diferencia significativa entre las edades, analizaron entre 5 y 18 años. Esto es bastante consecuente con lo que ya venía diciendo Valentine, de que a partir de los 4 o 5 años no hay muchas diferencias digamos, entre las edades. Y en el 2019 Fontanet hace un estudio que es el más grande de todos, donde analiza 215 niños, de los cuales 165 son sanos, que vienen a un control oftalmológico. Y este grupo italiano lo que hace es también generarnos como una curva de crecimiento del diámetro de la vaina del nervio óptico, analiza también según las edades, menores de 1 año, de 1 a 3 años, de 4 a 10, y mayores de 10 años, y hace una salvedad en los niños que son mayores de 4 años, dividiéndolos en los que están de 4 a 10 y de 11 a 18 años, en los que sí observó diferencias significativas, para, digamos, poner un punto de corte de que no son todos los mayores de 4 años iguales, sino que también hay un poco de diferencia entre ellos, un poco a diferencia del grupo anterior alemán, que no había encontrado ninguna diferencia. En Latinoamérica yo no encontré ningún estudio sobre mediciones en niños normales. Solamente está este estudio del 2018 de un mexicano que midió el diámetro de la vaina de nervio óptico en 141 neonatos antes de los 2 días de vida, y lo interesante es que propone que al ser tan chiquititos, por ahí no era 3 milímetros la distancia, sino que podía ser 2,5 o 2, pero no encontró diferencias significativas en las 3 mediciones en los pacientes, así que parece que 3 milímetros también sería en los neonatos en la distancia óptima válida. Y un grupo español que, digamos, también hace lo mismo, pero no hay estudios acá en Latinoamérica. O por lo menos que yo haya encontrado. Si alguien conoce, lo invito a comentar. Pero bueno, todo esto no nos responde precisamente, si bien sabemos lo que es normal, no nos responde cuál de los valores del diámetro de la vaina del nervio óptico se va a asociar a hipertensión endocraniana. Entonces, ¿cómo llegamos a esta apreciación? Primero, se hicieron estudios a partir del 2005 en niños, se fueron tomando, digamos, como casos o como confirmación de la hipertensión endocraniana. Primero este del 2005 por clínica, tomografía o ecografía de cerebro, sin tener en cuenta todavía, digamos, la presión intracraniana invasiva, que es la que sabemos que es el gold standard. Este grupo iraní observó 156 niños. Ellos tomaron como punto de referencia 20 centímetros de agua, que serían 15 milímetros de mercurio, como punto de corte, pero sin embargo eso después no se pudo medir. Los niños sanos eran control, un grupo de niños sanos, y encontraron una diferencia significativa, tanto en los grupos casos como en el grupo control, con unos diámetros que son similares a los que se habían visto previamente. En el 2009, Lee hace un estudio de 64 niños, esto es en Estados Unidos, y se observan que, bueno, ellos hacen una punción lumbar para ver la presión de apertura, y lo que ven es que
no había una buena sensibilidad y una buena especificidad del diámetro de la vaina del nervio óptico, que se hace en una ecografía ocular previa a la punción lumbar. Ponen puntos de corte también en menores de 1 año 4 milímetros y mayores de 1 año 4,5 milímetros, que los habían tomado de la bibliografía previa. Y en algunos niños tampoco se llegó a hacer punción lumbar, sino que se confirmó la hipertensión endocraniana por tomografía. Este estudio es bastante desalentador, pero bueno, tiene sus críticas. Los pacientes eran todos con sospecha de hipertensión endocraniana, solo diferenciaron en el que la tenía o no por ya sea punción lumbar o por tomografía, pero si se fijan las patologías de los que desestimaron que tenían hipertensión endocraniana, digamos, son patologías que también tenían riesgo. Y los que confirmaron que tenían hipertensión endocraniana, muchos de ellos tampoco tenían una presión invasiva medida. Este es el estudio más grande, que no mide una presión intracraneal invasiva, pero que arroja resultados bastante interesantes. Es un grupo alemán que analizó 483 niños y que tenían entre 4 días y 24 años con síntomas de hipertensión endocraniana. Ellos confirmaron los casos a través de un seguimiento clínico neurológico, de un electroencefalograma, de tomografía o de resonancia, y vieron que el diámetro de la vaina de nervio óptica en los pacientes que no tenían hipertensión endocraniana era alrededor de una media de 3,4 milímetros, y los que sí tenían hipertensión endocraniana entre 5,6 milímetros más menos 0,9. Tenían bastante superposición, alrededor entre 3,5 y 5 milímetros, que son estos serían los que no tienen hipertensión endocraniana, y los negros los que sí tienen. Hay una superposición como acá en el medio, pero una de las cosas más interesantes que ellos analizan es este gráfico, donde ellos ven que hay ciertas características cualitativas también en la observación del nervio óptico, como pueden ser la pérdida de la banda hipoecoica, que se ve, que representa el líquido cefalorraquídeo cubriendo el nervio óptico, que se pierde cuando hay hipertensión endocraniana, y la elevación del disco óptico, protuyendo sobre la papila, digamos acá, hacia el interior del globo ocular, que es algo que les llama la atención y lo proponen como imágenes que, digamos, mejorarían también la sensibilidad del medio. Ahora, si el gol estándar es la PIC, ¿cómo sabemos cuando el diámetro de la vaina del nervio óptico es un buen marcador? Analizándolo con la PIC. Bueno, vamos a ver los estudios que son pocos en niños, son 7 en total. A ver si me trago. Son 7 estudios en total. El primero de ellos es este que hace Agrawal, que lo hacen 11 niños con TEC grave. Esto es del Reino Unido, y si bien es un estudio con una población muy chiquitita, es muy interesante, que es uno de los pocos estudios en el que miden el diámetro de la vaina del nervio óptico de forma simultánea a la medición de la PIC, porque como vamos a ver en los próximos, se hacen las mediciones previo a la colocación del catéter de PIC, por lo tanto pierden un poco ahí digamos, la validez. Bueno, este estudio está hecho en estos 11 niños entre 2 y 15 años. Se utilizó como un punto de corte una PIC de más de 15 milímetros de mercurio como un diagnóstico de hipertensión endocraniana, y se obtuvo entre 5,2 y 5,1 milímetros de diámetro de la vaina del nervio óptico, comparado con un normal que, digamos, tendría una PIC menor a 15, de entre 4 y 3,9, esto sería ojo derecho y ojo izquierdo.
es estadísticamente significativo. En el 2016, Young hace este otro estudio, también una N que no es muy numerosa, 36 niños con TEC grave, con un catéter de PIC colocado posterior a la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico, y tomando un umbral de 6,1 milímetros, obtienen una sensibilidad de 77% y 91%, pero si bajan un poquito los milímetros, ellos analizan un poco esto, disminuye mucho la especificidad. Por lo tanto, ellos lo que tratan es de subir un poco el umbral del diámetro de la vaina del nervio óptico para no tener tantos falsos positivos. Este es el estudio por ahí más grande de estos años, uno de los más grandes, que es del 2016 de Padayachi, que lo vimos ahí previamente, los niños sanos. Este grupo también analiza 174 niños y los divide entre los que son menores de un año y los que son mayores de un año. Es bastante interesante que analizan algo que no se venía haciendo previamente, que es dentro del grupo de los que tienen menos de un año, cuáles tienen las diferencias que hay entre los que tienen la fontanela abierta y los que tienen la fontanela cerrada, con diferencias significativas en los dos grupos, y dividen los valores del diámetro de la vaina del nervio óptico de acuerdo al valor de PIC de apertura, porque estas mediciones se hacen también en el quirófano con pacientes anestesiados, y se hace la ecografía ocular previo a la colocación del catéter de PIC. Entonces dividen la presión de apertura cuando está en alguno de estos 4 valores, y utilizan el diámetro de la vaina del nervio óptico como predictor de la PIC. Lo llamativo es que el mejor odds ratio lo obtienen con 15 de PIC, con, digamos, estos serían los valores que más se correlacionan, 5,4 y 4,9, estos serían los mayores de un año y estos son los menores de un año, y la sensibilidad y especificidad son bastante aceptables, así que ellos lo validan bastante para utilizar en pediatría. Y esto, otra cosa que no dije, que este estudio está hecho con pacientes que tienen diagnósticos muy variables, o sea, todos los pacientes que ingresaron al quirófano para colocarse el catéter de PIC tenían diagnósticos muy variables, o sea, era desde hidrocefalia, hasta TEC, tumores, quistes, no hubo ninguna diferenciación entre las patologías, que como vamos a ver un poco más adelante, parece tener bastante importancia. Bueno, en el 2019, Kercher, este grupo alemán, hizo un estudio que es muy interesante desde el punto de vista metodológico y con los resultados que nos arroja. Ellos analizaron 72 niños, los dividieron también en mayores de un año, menores de un año, y dentro de los menores de un año los que tenían fontanela abierta y los que tenían fontanela cerrada, y analizaron 3 estados de conciencia, que son los pacientes que están bajo efectos de anestesia previo a la colocación del catéter de PIC, los pacientes que están en estado comatoso o que tienen alguna analgosedación, digamos, suave, o que están con propofol o midazolam a dosis bajas, pero que están en un estado de conciencia alterado, y aquellos niños que están despiertos. Y obtuvieron la mejor correlación en los niños despiertos, digamos, entre la PIC y el diámetro de la vaina del nervio óptico. Después observaron también cómo se iba modificando, de acuerdo a la patología, el delta, o sea, los cambios en la vaina del nervio óptico junto con los cambios en la PIC,
y vieron que las patologías no se comportan igual, o sea, no es lo mismo tener un catéter de PIC por un tumor que tenerlo por una craneosinostosis, y las correlaciones son diferentes para cada patología, siendo la mejor correlación con el pseudotumor cerebri, que es esta línea amarilla acá. Ellos concluyen o discuten un poco que esto se podría deber a que son todos niños mucho más grandes, donde sabemos que son más constantes también las mediciones del diámetro de la vaina del nervio óptico, en el sentido que no cambian tanto con la edad, mientras que por ahí en los otros grupos eran patologías que abarcaban más, digamos, más tipos diferentes de edad. Y después analizan el tratamiento de la hipertensión endocraniana, que sigue las guías estándares, digamos, tanto en solución hipertónica como en manitol y tiopental, y observan como preterapia el valor del diámetro de vaina del nervio óptico es mayor que postterapia, al igual que la PIC, pero que siguen deltas diferentes, es decir, que no se mueven de forma lineal, si bien los dos reaccionan rápidamente a los cambios de la presión intracraneal. Por lo tanto, lo que ven es que grandes alteraciones en el diámetro de la vaina del nervio óptico se pueden asociar a pequeños cambios en la PIC y viceversa, y esto de los cambios en la PIC no les da una diferencia, digamos, no se relaciona estadísticamente de forma significativa con los cambios en la PIC. Ellos lo que terminan analizando al final es qué pasa si a cada paciente le hacemos su propio coeficiente de correlación y su propia curva de regresión. Vemos que cada paciente es diferente. Por lo tanto, proponen que la vaina, o sea, el diámetro de la vaina del nervio óptico debe ser analizada en contexto de todas las cosas que la pueden modificar, como el tipo de patología, la duración del aumento de la PIC, la velocidad del desarrollo de la PIC, una teoría de histéresis que habla de que no es el mismo, digamos, el tiempo que tarda en aumentar el diámetro que en disminuir, y que esta curva podría, digamos, no ser lineal. El valor de la PIC, el estado, digamos, de la movilidad craneal o de distensibilidad craneal, en lo que hace referencia también a la fontanela anterior, alguna alteración o patología intraocular que pudiera aumentar la presión, patologías directamente del nervio óptico o de la vaina del nervio óptico, algunas otras alteraciones de la elasticidad del nervio óptico, como podrían ser la edad, o bueno, alguna patología particular, y la comunicación que debe estar indemne entre el líquido cefalorraquídeo que rodea el nervio óptico y el líquido cefalorraquídeo digamos, intracraneal o que rodea el cerebro. Todas estas cosas, digamos, no han sido completamente valoradas en los estudios previos, y por lo tanto son el puntapié para que se puedan hacer estudios un poco más, con mejores diseños en el futuro, para tratar de definir exactamente cómo encontrar un nivel y un umbral del diámetro de la vaina del nervio óptico que represente a la PIC. Finalmente, les voy a traer como un par de estudios que en realidad han intentado, son bastante solitarios estos estudios, pero que han intentado analizar ciertas mediciones ecográficas oculares que funcionaron en adultos, pero que no hay nada de evidencia en niños. Una de ellas es el Doppler transcraneal, que lo hace la italiana Rova en 10 niños, y ella lo que analiza es primero el índice de pulsatividad derivado del Doppler transcraneal y la velocidad del flujo cerebral en diástole también por Doppler transcraneal. La verdad es que no encuentra mejores correlaciones que con el nervio óptico. La mejor correlación es con el nervio óptico, al igual que el área bajo la curva en el nervio óptico
es un poquito mejor que con el Doppler transcraniano. Por lo tanto, no encuentra un beneficio real. Si bien es una técnica que tiene buena correlación, buena sensibilidad y buena especificidad. Después, Aslan, también en un estudio bastante reciente, analiza el índice de resistencia de la arteria central de la retina, también por Doppler, y si bien también la sensibilidad y la especificidad son muy similares al nervio óptico, lo valida como una técnica, digamos, con también cambios significativos, si bien no es mejor que el diámetro de la vaina del nervio óptico, teniendo como punto de corte 5,8 milímetros en una población que también tiene edades bastante dispares. Y no se analizó la PIC, sino síntomas clínicos o neuroimágenes, tomografía sobre todo, como signos indirectos de aumento de la hipertensión endocraniana. Tesaro, en el 2021, toma un poco lo que habían descrito los alemanes en el 2005 sobre la elevación del disco óptico y hace este estudio, que es un estudio retrospectivo de imágenes tomadas digamos, en la ecografía ocular en 40 niños y analizan la elevación del disco óptico teniendo como, digamos, como punto de definición de la hipertensión endocraniana, una neuroimagen, una presión de apertura de función del líquido cefalorraquídeo, una presión de apertura de más de 20, o hallazgos de la neurocirugía que hubiesen, digamos, representado hipertensión endocraniana. Obtienen una muy buena área bajo la curva de la elevación del disco óptico con un punto de corte de 0,66 milímetros, obteniendo una sensibilidad y una especificidad que son muy buenas, y si bien es un estudio retrospectivo, da todo el pie como para poder hacer algún análisis, algún estudio prospectivo, midiendo, como se muestra acá en la imagen, la elevación desde la lámina cribosa del disco óptico. Y bueno, finalmente, ya en adultos se había mostrado que la relación entre el diámetro de la vaina del nervio óptico y el diámetro transverso del globo ocular tenía muy buena correlación con la PIC. Se había puesto un punto de corte de 0,22 y en niños con TEC se ha mostrado que este punto de corte tiene una sensibilidad del 88% y una especificidad del 100%, así que es bastante, por lo menos en este estudio que se hizo, es muy reciente, en el 2021, por lo menos muestra bastante buena sensibilidad y especificidad, si bien es un grupo muy chiquito de pacientes. Se ha utilizado también la ecografía del nervio óptico para poder valorar, por ejemplo, el edema cerebral en pacientes con cetoacidosis diabética. Es un estudio aislado que no tiene tampoco comparación con presión intracraneal. Y me resultó interesante este estudio que también utiliza el diámetro de la vaina del nervio óptico para valorar edema cerebral en los pacientes que tienen fallo hepático, porque está bastante bien planteado cómo toman un punto de corte de 5 y luego de las medidas, que digamos a partir de este punto de corte instauran medidas para descender la TIC y obtienen en los no respondedores malos resultados, por lo tanto como parecería que utilizaba algún tipo de punto de corte en estas poblaciones en las que es difícil que coloquemos presión intracraneana invasiva, digamos, catéteres de PIC, parece ser beneficioso. A estos pacientes les administraban directamente cuando tenían más de 5 milímetros de diámetro de vaina del nervio óptico, el tratamiento con un bolo de manitol al 20%, seguido de solución salina hipertónica o incluso propofol si requerían intubación. Y si no respondían a esto, se administraba una infusión de tiopental
es decir, valorando que siguieran con 5 milímetros, más de 5 milímetros de diámetro. Y aquellos que no respondían, es decir, que no descendían al menos 0,18 más o menos 23 milímetros, tenían muy malos resultados. Bueno, en conclusión, no existen a la actualidad puntos de corte definidos, establecidos, internacionales, que nos puedan determinar la hipertensión endocraniana a través de ecografía ocular. Pero bueno, todos los estudios en adultos tienen muy buena evidencia, y en niños, si bien son muy escasos, son bastante alentadores. Y tenemos que tener en cuenta, sobre todo para los estudios a futuro, que hay mucha diferencia en los niños entre las diferentes patologías que los llevan a la hipertensión endocraniana, las edades, el ambiente, el estado de vigilia, etcétera, que se deben tener en cuenta durante la evaluación ecográfica. Esta es una tablita resumen de los 7 estudios más importantes que comparan la presión intracraniana con el diámetro de la vaina de nervio óptico, y los umbrales que proponen, que como ven son bastante variables, son más cercanos a 5, 5,5, que es como más o menos el promedio entre todos. Y bueno, nada más. Estoy como atenta a todo lo que quieran comentar. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por la presentación, por todo el tiempo que le ha puesto. La verdad que has hecho una actualización súper completa. Yo, la verdad, no tengo ninguna pregunta. Has dicho todo clarísimo. En el chat ahí están felicitando la presentación también. Lo que yo te preguntaría es por ahí, ¿qué dificultades has visto vos como para aprender este método de evaluación, esta herramienta? ¿Qué has notado que te costaba más o que fue complicado el momento de aprenderlo? A la hora de aprender, yo creo que a veces, incluso hay un estudio que estuve leyendo ahora haciendo este Power, sobre lo poco que sabemos los médicos y los usuarios del ecógrafo sobre los riesgos que tiene la ecografía. Incluso muestran hasta un 80-84% de completo desconocimiento de los profesionales que utilizan el ecógrafo sobre las posibles complicaciones asociadas a la ecografía. Eso me asombró un montón, porque es algo que yo tampoco sabía, o sea, de tener en cuenta todo lo que uno tiene que programar en el ecógrafo a la hora de ir a colocarlo sobre el cuerpo de un paciente. Tampoco analizamos las complicaciones que pudiera llegar a tener el paciente asociado a estos estudios, si bien no están reportadas tampoco que haya complicaciones, por lo menos por los métodos que tenemos ahora y los estudios actuales. Y con respecto a la técnica, qué sé yo, a veces es difícil un poco conseguir la colaboración del paciente. En los pacientes que están dormidos nos resulta más fácil, porque sabemos que no van a tener movimientos oculares espontáneos, podemos administrar cómodamente el gel sobre un film en el ojo, y el paciente, digamos, no nos representa un impedimento. Pero bueno, es más difícil realizarla en niños, sobre todo cuando están despiertos y no colaboran. Pero bueno, creo que eso sería como lo más relevante con respecto a la técnica, por lo menos en mi experiencia. Perfecto. Bueno, en el chat solo hay felicitaciones. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, una pregunta. Muy buena la última imagen del Power, de la carita sonriente. Lo único que quiero hacer también es felicitarla, porque la verdad es que demasiada información. Va a quedar en mi canal de YouTube, gente la van a poder repasar. Hay muchísima información. Quien quiera laburar en nervio óptico es imprescindible que mire esto,
porque tiene toda una actualización. Te quiero recontra felicitar de vuelta por el laburo, así que muchísimas gracias por todo esto. Bueno, muy bien, si no hay más comentarios, entonces cerramos la sesión. Muchas gracias por participar y nos vemos el próximo sábado. Bueno, muchas gracias a todos.